Daniela estaba dispuesta a sacar a Johanna del país en secreto, aunque para hacerlo tuviera que desafiar al tribunal, traicionar a Luis Miguel y arrastrar a Norberto hacia un posible secuestro. Hola amigos, soy Miguel. Hay madres que luchan dentro de la ley. Hay madres que esperan, que soportan, que confían en que la justicia terminará escuchándolas. Pero Daniela ya no confía en nadie, ni en la jueza, ni en la familia Sacramento, ni siquiera en Luis Miguel. Después de perder temporalmente la custodia de Johanna, siente que cada hora que pasa cerca a su hija, a Jorge y Pilar, las dos personas a quienes considera menos capaces de protegerla. Y esa idea empieza a destruirla por dentro. Mientras todos intentan convencerla de que la medida es provisional, Daniela solo escucha una palabra: perder. Perder a Johanna, perder el control, perder otra vez la única persona por la que todavía está dispuesta a enfrentarse al mundo entero. Ana María intenta calmarla. Tienes que pensar con la cabeza fría. Daniela la mira como si acabara de decir algo imposible. ¿Fría? ¿Cómo quieres que piense con calma cuando van a entregarles a mi hija? Ana María sabe que cualquier nueva locura puede empeorar la situación. Pero también sabe que Daniela ya no está razonando como antes. Ahora actúa desde el miedo. Y el miedo, cuando se mezcla con la culpa, puede convertir cualquier decisión en una tragedia. En ese momento, Daniela se aferra a una última esperanza. Norberto. Está convencida de que él todavía tiene una deuda con ella, que no la abandonará cuando más lo necesita, que cumplirá todas aquellas promesas pronunciadas en la intimidad. Pero Ana María no comparte esa confianza. Los hombres como Norberto pagan sus deudas con dinero. Daniela endurece el rostro. Él no es como los demás. Sin embargo, incluso ella empieza a dudar. Norberto se prepara para viajar a Luanda. Su prioridad aparente es atrapar a Raúl Falcão antes que la policía. Pero también tiene otros intereses. Los negocios de la constructora. El contrato del nuevo puente sobre el Douro. Su imagen pública. Y Daniela se ha convertido precisamente en lo que menos necesita. Un escándalo. Arthur se lo dice sin rodeos. Daniela está completamente fuera de control. Norberto permanece en silencio. Sabe que tiene razón. Cada nuevo enfrentamiento puede costarle dinero, poder y reputación. Pero también recuerda que Daniela lo ayudó cuando nadie más lo hizo. Por eso, se resiste a abandonarla. Yo siempre pago mis deudas. La frase parece noble. Pero en el mundo de Norberto, las deudas nunca se pagan gratis. Siempre existe un precio oculto. Mientras él prepara el viaje, Luena también recibe noticias inquietantes. Raúl fue herido durante una persecución. Casi lo atraparon. Y ahora está acorralado, sin dinero, sin aliados, con una recompensa enorme sobre su cabeza. Luena comprende inmediatamente el peligro. Si Raúl cae en manos de la policía, puede denunciarla, puede revelar nombres, negocios, crímenes, todo lo que ella lleva años intentando proteger. Rafaela intenta tranquilizarla. Yo te ayudaré a escapar. Luena la observa con desconfianza. Últimamente Rafaela se comporta de una forma extraña, demasiado nerviosa, demasiado pendiente de cada palabra. Luena todavía no sabe que Norberto la tiene amenazada, que la obliga a elegir entre traicionar a su mejor amiga o terminar en prisión por homicidio, y esa traición silenciosa empieza a crecer detrás de cada conversación. Mientras tanto, Daniela entra en la oficina de Norberto sin pedir permiso. No le importa que esté reunido. No le importa el viaje. No le importa el negocio del puente. Solo quiere una respuesta. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a Luanda? Norberto la mira con fastidio. No tengo que darte explicaciones. Daniela siente el golpe. Durante semanas creyó que ocupaba un lugar especial en su vida. Ahora comprende que quizás solo fue una mujer útil en un momento concreto. Me hiciste promesas. Norberto intenta cortar la conversación. Pero Daniela no se detiene. Dijiste que me llevarías a tu tierra, que conocería Angola contigo. ¿Todo eso fue solo una conversación de cama? La pregunta incomoda a Norberto. No porque sea falsa, sino porque lo obliga a enfrentarse a algo que preferiría no definir. Daniela da un paso más. Llévame contigo. Norberto frunce el ceño. ¿A Luanda? A mí y a Johanna. La petición cambia completamente el ambiente. Ya no se trata de una invitación. Se trata de sacar a una niña del país cuando la custodia pertenece temporalmente a sus abuelos. Norberto intenta explicarle que es imposible. Johanna no puede viajar contigo. Daniela no acepta la respuesta. Tienes un avión privado. Puedes llevar a quien quieras. Norberto empieza a perder la paciencia. Las cosas no funcionan así, pero Daniela ya no escucha razones. Solo ve una salida. Alejar a Johanna de Jorge y Pilar antes de que sea demasiado tarde. Tú hiciste lo mismo con tu hijo. Norberto la mira con dureza. Es diferente. Daniela sonríe con amargura. Claro, siempre es diferente cuando se trata de mí. La discusión sube de tono. Daniela lo acusa de tener miedo de la familia Sacramento, de prometer mucho y desaparecer cuando llega el momento de actuar. Norberto no soporta que lo arrinconen. No me gusta que me pongan contra la pared. Daniela baja la voz, pero sus palabras resultan todavía más peligrosas. Entonces decide, o me ayudas ahora, o serás otro hombre que me utilizó y después me tiró como basura. Norberto permanece en silencio. No dice que sí, tampoco dice que no. Solo promete pensarlo.
Para Daniela, eso es suficiente. Porque una mujer desesperada no escucha dudas. Escucha posibilidades. Sale de la oficina convencida de que todavía puede conseguirlo. Mientras tanto, Luis Miguel intenta concentrarse en Johanna. Mara le recuerda que la niña está a punto de mudarse con sus abuelos, que necesita tranquilidad, que no puede seguir viviendo rodeada de discusiones y pruebas de ADN. Luis Miguel acepta hablar con su padre y con Daniela, por Johanna. No porque los haya perdonado, sino porque ya comprendió que la guerra está destruyendo a su hija. Pero Daniela ya está demasiado lejos para escuchar ese intento de paz. Cuando Norberto finalmente la llama, sus palabras rompen la última esperanza que le quedaba. Viajaré solo. Cuando regrese, haré todo lo posible para ayudarte a recuperar a Johanna. Daniela queda inmóvil. Todo lo que él prometió se reduce ahora a una frase vacía. Cuando regrese. Pero Johanna se marcha mañana, no dentro de una semana. No cuando Norberto termine sus negocios. Mañana. Daniela aprieta el teléfono con fuerza. Maldito, cuelga. Las lágrimas se transforman en rabia. Mira la habitación de Johanna, la ropa, los juguetes. La maleta todavía abierta. Y entonces toma una decisión. Si Norberto no quiere ayudarla, ella encontrará otra forma. Se acerca a su hija y fuerza una sonrisa. ¡Vamos a viajar! Johanna la mira sorprendida. ¿A dónde? Daniela no responde. Solo continúa guardando ropa dentro de la maleta. Ana María observa la escena desde la puerta. Comprende inmediatamente lo que está pasando. Daniela, esto es una locura. Daniela no levanta la mirada. Es lo único que puedo hacer. En ese instante, queda claro que ya no está preparando un simple viaje. Está preparando una fuga. Y mientras Luis Miguel cree que todavía tiene tiempo para resolverlo todo hablando, Daniela ya está buscando la manera de sacar a Johanna del país antes de que alguien pueda detenerla. Daniela acababa de cruzar una línea de la que tal vez ya no habría regreso. La maleta seguía abierta sobre la cama. La ropa de Johanna comenzaba a desaparecer poco a poco del armario. Cada prenda que guardaba era una decisión. Cada cierre de la cremallera la acercaba a un delito del que después sería muy difícil escapar. Ana María permanecía inmóvil junto a la puerta. Nunca había visto a Daniela tan desesperada. Todavía puedes detenerte. Daniela ni siquiera levantó la vista. Si espera hasta mañana, perderé a mi hija. No la vas a perder. Ya la perdí una vez, y no pienso permitir que vuelva a pasar. Aquellas palabras dejaron claro que ya no hablaba la mujer racional. Hablaba una madre consumida por el miedo. Mientras tanto, Luis Miguel seguía convencido de que todavía existía una posibilidad de resolver el conflicto sin destruir definitivamente a la familia. Mara intentaba mantener viva esa esperanza. Habla primero con Daniela. No conviertas esto en otra guerra. Luis Miguel asintió lentamente. Sabía que Johanna ya había sufrido demasiado. No quería que la niña creciera recordando únicamente gritos, tribunales y acusaciones. Pero ignoraba por completo que, en ese mismo instante, Daniela ya estaba preparando algo mucho más peligroso. Muy lejos de allí, Norberto también era incapaz de concentrarse. Las palabras de Daniela seguían resonando en su cabeza. Tienes un avión privado. Llévame a mí y a Johanna. Sabía perfectamente lo que aquello significaba. Si aceptaba, no solo desafiaría la decisión del tribunal, también pondría en riesgo todo lo que había construido durante años. Arthur volvió a insistir. El avión sale esta noche. ¿Tenemos reuniones en Luanda? No podemos seguir perdiendo tiempo. Norberto permaneció pensativo. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios dejaron de ocupar el primer lugar en su mente. Porque ahora una sola decisión podía convertirlo en cómplice de un secuestro internacional. Mientras tanto, otra noticia comenzaba a circular entre las personas más cercanas a la familia. Johanna pasaría la noche con Daniela antes de instalarse definitivamente en casa de Jorge y Pilar. Parecía un detalle sin importancia, pero Daniela lo interpretó como una oportunidad. La última. Si quería marcharse con su hija, ese era el único momento en que nadie podría impedirle preparar el viaje. Comenzó a actuar con una calma que resultaba inquietante. Sacó los documentos, revisó los pasaportes, preparó algo de dinero. Intentó que Johanna no sospechara absolutamente nada. La niña la observaba en silencio. ¿Nos vamos de vacaciones? Daniela sonrió con enorme esfuerzo. Solo quiero pasar un poco de tiempo contigo. Johanna aceptó la respuesta. Pero había algo en el comportamiento de su madre que no conseguía entender. Demasiadas prisas, demasiados nervios, demasiados silencios. Al mismo tiempo, Rafaela descubrió una conversación que aumentó todavía más su preocupación. Escuchó que Norberto adelantaría parte de su viaje a Angola. Y comprendió inmediatamente que Daniela no tardaría en enterarse. Corrió a buscar a Luena. Tengo un mal presentimiento. Luena también estaba inquieta. Desde hacía días, sentía que todo empezaba a escapar de su control. Raúl seguía huyendo. Norberto preparaba su salida del país. Y Daniela parecía capaz de cualquier cosa por Johanna. 3 historias distintas. Pero todas avanzaban hacia el mismo punto de explosión. Mientras tanto, Luis Miguel recibió una llamada inesperada. Era Jorge. Su padre hablaba con una serenidad que contrastaba con el caos de los últimos días. Tenemos que hablar antes de que Johanna venga a casa. Luis Miguel aceptó. No porque hubiera recuperado la confianza, sino porque quería evitar que la niña presenciara otro enfrentamiento. Sin embargo, durante esa conversación ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba.
Junior apareció corriendo por el pasillo de la casa de Norberto. Había escuchado parte de una discusión entre los adultos. No comprendía todo, pero sí una frase. Una frase que repitió inocentemente delante de Rafaela. Dicen que Daniela quiere llevarse a Johanna en el avión del señor Norberto. Rafaela sintió que el corazón se detenía. No sabía si aquello era un malentendido, o el comienzo de una tragedia. Sin perder un segundo, buscó desesperadamente la forma de confirmar la información, porque si Junior había oído bien, Daniela ya no estaba pensando en ganar un juicio, estaba preparando una fuga. Y, en ese preciso instante, alguien más acababa de descubrir el mismo secreto. Un hombre tomó el teléfono. Marcó un número con urgencia. Esperó unos segundos. Y cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, solo dijo una frase. Luis Miguel, creo que Daniela está a punto de sacar a Johanna de Portugal. El rostro de Luis Miguel cambió por completo, porque comprendió que ya no se trataba de una disputa por la custodia. Ahora estaba a punto de comenzar una carrera contra el tiempo. La llamada terminó en apenas unos segundos, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Luis Miguel quedó inmóvil con el teléfono todavía en la mano. Solo había escuchado una frase. Daniela quiere sacar a Johanna de Portugal. Durante unos segundos intentó convencerse de que debía tratarse de un malentendido. Daniela podía estar desesperada, podía actuar impulsivamente, pero llevarse a Johanna fuera del país significaba desafiar directamente la decisión del tribunal. Y eso cambiaría completamente la situación. Mara percibió inmediatamente que algo grave acababa de ocurrir. ¿Qué pasó? Luis Miguel levantó lentamente la mirada. Creo que Daniela quiere huir con Johanna. Mara sintió un escalofrío. No porque creyera que Daniela fuera una mala madre, sino porque conocía perfectamente el miedo que llevaba acumulando desde el juicio. Una persona dominada por el pánico podía cometer el peor error de su vida. Tenemos que encontrarla. Luis Miguel no perdió un segundo. Llamó inmediatamente al teléfono de Daniela. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Cada llamada sin contestar aumentaba todavía más su angustia. Mientras tanto, Daniela seguía preparando la salida. Intentaba aparentar tranquilidad delante de Johanna. Le hablaba con dulzura, le sonreía, pero sus manos temblaban mientras terminaba de guardar la ropa en la maleta. Johanna la observaba con curiosidad. ¿Por qué llevamos tantas cosas? Daniela acarició lentamente su cabello. Porque estaremos fuera unos días. La niña no insistió. Confiaba plenamente en su madre. Y precisamente esa confianza hacía que todo resultara mucho más doloroso. Ana María volvió a intervenir. Todavía estás a tiempo de detener esto. Daniela negó lentamente. Cuando Jorge y Pilar tengan a Johanna, ya nadie me la devolverá. Ana María respiró profundamente. Sabía que cualquier argumento resultaba inútil. Daniela ya no estaba pensando como una mujer que esperaba justicia. Pensaba como una madre convencida de que debía salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Norberto tampoco encontraba paz. Subió a su despacho intentando concentrarse en el viaje a Luanda. Pero la imagen de Daniela no dejaba de aparecer en su cabeza. Su teléfono sonó. Era ella. Durante unos segundos, dudó si contestar. Finalmente aceptó la llamada. ¿Qué pasa ahora? La voz de Daniela sonaba desesperada. Necesito que cumplas tu promesa. Norberto cerró los ojos. Ya conocía aquella petición. No puedo sacar a Johanna del país. Daniela respondió casi entre lágrimas. Entonces dime qué otra opción tengo. Norberto permaneció en silencio. No encontraba ninguna respuesta. Porque, en el fondo comprendía perfectamente el miedo que Daniela estaba viviendo. Pero también sabía que ayudarla significaría destruir su propia vida. Lo siento. No puedo hacerlo. La llamada terminó. Daniela dejó caer lentamente el teléfono sobre la cama. Aquella era la última puerta que acababa de cerrarse. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Después, levantó la vista. Y tomó una decisión todavía más peligrosa. Nos iremos sin ayuda. Ana María la miró horrorizada. ¿Estás hablando en serio? Daniela respondió con absoluta firmeza. Sí. Si nadie quiere ayudarme, encontraré la manera sola. Mientras tanto, Luis Miguel seguía intentando localizarla. Cada minuto que pasaba, aumentaba su preocupación. Hasta que recibió una nueva llamada. Esta vez era la jueza Gabriela Ferraz. Había sido informada de que existía un riesgo real de que Johanna abandonara Portugal sin autorización judicial. La magistrada habló con absoluta seriedad. Si esa información es cierta, debemos actuar inmediatamente. Luis Miguel sintió que el corazón se aceleraba. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. ¿Qué debo hacer? La respuesta fue inmediata. Necesito saber dónde está Daniela. ¿Y dónde está Johanna? Luis Miguel miró a Mara. Los dos comprendieron que la situación acababa de escapar completamente del ámbito familiar. Ya no era solo una discusión entre padres. Ahora también intervenía la justicia. Mientras tanto, Daniela tomó la mano de Johanna. La pequeña sonrió sin imaginar lo que realmente estaba sucediendo. ¿Ya nos vamos? Daniela respondió con un hilo de voz. Sí, mi amor, es hora de irnos. Salieron de la casa con 2 pequeñas maletas. Un taxi ya las esperaba. Daniela respiró profundamente antes de subir. No miró hacia atrás, no llamó a Luis Miguel, no quiso despedirse de nadie. Solo pensaba en una cosa, alejar a Johanna antes de que fuera demasiado tarde. Pero, sin saberlo, alguien las estaba observando desde el otro lado de la calle. Esa persona levantó inmediatamente el teléfono.
Y pronunció una frase que hizo que Luis Miguel saliera corriendo sin perder un solo segundo. Acaban de subir a un taxi. Van camino al aeropuerto. El taxi avanzaba por las calles de Lisboa. Daniela abrazaba con fuerza la mano de Johanna. Intentaba sonreír. Intentaba aparentar tranquilidad. Pero por dentro sentía que cada semáforo en rojo era una oportunidad para que todo terminara. Johanna observó el silencio de su madre. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Daniela giró rápidamente el rostro. Secó las lágrimas antes de que la niña pudiera verlas. «No pasa nada, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Pero Johanna ya no era una niña tan pequeña. Había aprendido a reconocer cuándo los adultos mentían. Y aquella sonrisa de Daniela escondía demasiado dolor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Luis Miguel apenas podía controlar la desesperación. La llamada que acababa de recibir confirmó todos sus temores. Daniela iba camino al aeropuerto. Mara intentó mantener la calma. «Todavía no sabemos si realmente piensa salir del país». Luis Miguel negó con firmeza. «Sí lo sé. Ahora entiendo por qué ayer no quiso dejar que Johanna fuera conmigo. Todo era parte del plan». Sin perder un segundo, llamó inmediatamente a Enrique. «Necesito que hables con la jueza Gabriela Ferraz. Si Daniela sube a ese avión, puede que nunca vuelva a ver a mi hija». Enrique comprendió de inmediato la gravedad de la situación. La jueza no tardó en recibir toda la información. Si existía el menor riesgo de que una menor saliera del país incumpliendo una resolución judicial, debía intervenir de inmediato. La orden fue clara: localizar a Daniela antes del despegue. Mientras tanto, Norberto llegaba al aeropuerto convencido de que viajaría solo. Su prioridad seguía siendo Angola. Raúl Falcón continuaba prófugo. Y cada hora que pasaba, aumentaba el riesgo de que desapareciera definitivamente. Sin embargo, apenas llegó a la terminal, encontró a Daniela esperándolo. Johanna permanecía a su lado con una pequeña mochila en la espalda. Norberto comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. «¿Qué haces aquí?», Daniela respondió, sin apartar la mirada. «Voy contigo». Norberto respiró profundamente. «Te dije que no podía hacer esto». Daniela dio un paso hacia él. «No me obligues a suplicarte delante de mi hija». Norberto observó a Johanna. La niña no entendía absolutamente nada. Solo esperaba que los adultos dejaran de discutir. Por un instante Norberto dudó. Recordó todo lo que Daniela había hecho por él. Recordó la deuda que sentía tener con ella. Pero también recordó las consecuencias. Si permitía que Johanna subiera al avión, todo cambiaría. «No puedo». Daniela perdió definitivamente la paciencia. «Siempre encuentras una excusa. Me prometiste que nunca me abandonarías». Norberto intentó mantener la calma. «No voy a destruir tu vida, ni la mía». Pero Daniela ya no escuchaba razones. Tomó a Johanna de la mano con fuerza. «Entonces me iré sola». Aquellas palabras hicieron que Norberto comprendiera que la situación estaba completamente fuera de control. En ese mismo instante, un vehículo oficial se detuvo frente a la terminal. 2 agentes descendieron rápidamente. Detrás de ellos apareció otro automóvil. Luis Miguel y Mara acababan de llegar. Luis Miguel corrió desesperado. «Johanna». La niña levantó inmediatamente la cabeza. «¡Papá!». Intentó correr hacia él, pero Daniela la sujetó del brazo. «No. Todavía no». Luis Miguel quedó paralizado. Nunca imaginó ver a Daniela en aquella situación, con el rostro lleno de lágrimas, protegiendo a Johanna como si todo el mundo quisiera arrebatársela. Uno de los agentes se acercó con firmeza. «Señora Daniela, necesitamos hablar con usted». Ella comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Alguien los había denunciado. Miró a Norberto. «¿Fuiste tú?». Él negó lentamente. «No». Pero ya era demasiado tarde. Los agentes informaron que Johanna no podía abandonar el país mientras siguiera vigente la resolución judicial. Ninguna autorización había sido concedida, ningún vuelo podía despegar con la menor. Daniela sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Todo el plan había terminado antes incluso de comenzar. Johanna empezó a llorar. «Mamá, ¿por qué todos están enfadados?». Daniela ya no pudo contenerse. La abrazó con todas sus fuerzas. «Perdóname. Perdóname, mi amor». Luis Miguel observaba la escena completamente destrozado. No veía a una criminal, veía a una madre desesperada, pero también comprendía que, si hubiera llegado unos minutos más tarde, quizá jamás habría vuelto a abrazar a su hija. Sin embargo, cuando todos pensaban que el peligro había terminado, Daniela hizo algo que nadie esperaba. Tomó a Johanna de la mano, corrió hacia el edificio del aeropuerto y se encerró con ella en una sala, negándose a salir. «No abriré esta puerta hasta que me devuelvan a mi hija». El silencio se apoderó del lugar. Luis Miguel sintió que el corazón se detenía, porque comprendió que el enfrentamiento más doloroso aún estaba por comenzar. El aeropuerto quedó completamente paralizado. Nadie imaginó que todo terminaría de aquella manera. Daniela había cerrado la puerta. Dentro de aquella pequeña sala solo estaban ella y Johanna. Fuera, Luis Miguel permanecía inmóvil. Los agentes esperaban instrucciones. Norberto observaba la escena con el rostro endurecido. Y Mara comprendía que cualquier error podía dejar una herida imposible de reparar. Desde el interior se escuchaba el llanto de Johanna. «Mamá, tengo miedo». Aquellas palabras atravesaron el corazón de todos. Daniela la abrazó con fuerza. «No voy a dejar que nadie te aleje de mí». Pero incluso mientras pronunciaba aquella promesa, sabía que la realidad era mucho más dura.
No podía permanecer allí para siempre. Tarde o temprano tendría que abrir la puerta. Luis Miguel dio unos pasos hacia adelante, no quiso gritar, no quiso amenazarla. Apoyó lentamente una mano sobre la puerta. Daniela. Hubo unos segundos de absoluto silencio, después volvió a hablar. No quiero quitarte a Johanna, solo quiero que esto termine. Desde dentro llegó una respuesta cargada de dolor. Eso dijiste muchas veces, y siempre terminé perdiéndola. Luis Miguel cerró los ojos. Por primera vez comprendía hasta qué punto el miedo había consumido a Daniela. Ya no luchaba contra él, luchaba contra la posibilidad de quedarse completamente sola. La jueza Gabriela Ferraz llegó pocos minutos después. Observó la situación sin perder la calma. Pidió a los policías que bajaran las armas y mantuvieran la distancia. No quería que Johanna recordara aquel día como una intervención policial. Quería evitar un trauma que pudiera acompañarla toda la vida. Con voz serena se acercó a la puerta. Daniela, soy la jueza Gabriela Ferraz. No he venido a separarte de tu hija. He venido para protegerla. Durante varios segundos no obtuvo respuesta. Hasta que Daniela habló con la voz completamente quebrada. Siempre dicen que quieren protegerla. Y al final todos me la quitan. La jueza permaneció en silencio. Sabía que discutir en aquel momento solo empeoraría las cosas. Nadie saldrá perjudicado si abres la puerta. Podemos hablar. Podemos buscar una solución. Dentro de la habitación, Johanna levantó lentamente la cabeza. Miró a su madre. Mamá, no quiero que peleen más. Aquellas palabras hicieron que Daniela rompiera definitivamente a llorar. Toda la rabia desapareció de golpe. Solo quedó una madre agotada. Una mujer que llevaba demasiado tiempo luchando sola. Poco a poco se acercó a la puerta. Temblando. Sin dejar de abrazar a Johanna, giró lentamente la cerradura. Cuando la puerta se abrió, Luis Miguel no corrió hacia su hija. Tampoco intentó apartarla de Daniela. Se arrodilló frente a Johanna. Perdóname. La niña lo abrazó inmediatamente. Después extendió la otra mano hacia Daniela. Durante unos segundos permanecieron los tres unidos en un mismo abrazo. Nadie habló. Porque no hacían falta palabras para comprender el sufrimiento que todos habían acumulado. La jueza observó la escena antes de dirigirse a Daniela. Este no es el camino. Si vuelves a intentar sacar a Johanna del país sin autorización, las consecuencias serán mucho más graves. Daniela bajó la cabeza. Ya no tenía fuerzas para discutir, solo sintió lentamente. Mientras tanto, Norberto comprendió que aquella crisis acababa de cambiarlo todo. Su viaje a Angola ya no sería únicamente una misión para encontrar a Raúl Falcão. Ahora también debía enfrentarse a las consecuencias de haber permanecido tan cerca de una decisión que pudo convertirse en un secuestro internacional. Y sabía que la policía comenzaría a hacer preguntas. Muchas preguntas. Al mismo tiempo, desde Angola llegaron nuevas noticias. Raúl seguía herido. Los investigadores estrechaban cada vez más el cerco. Venancio recibió un informe que lo dejó completamente inmóvil. Todo indicaba que la captura podía producirse en cualquier momento. Si Raúl hablaba, no solo caerían los responsables de antiguos crímenes, también podrían salir a la luz secretos capaces de destruir alianzas que llevaban años ocultas. El episodio termina con dos historias que avanzan hacia un mismo destino. Por un lado, Daniel ha comprendido que intentar huir solo puso en peligro aquello que más ama. Luis Miguel también ha entendido que la justicia no puede construirse sobre el miedo ni sobre la desesperación. Pero la confianza entre ellos continúa completamente rota. Y por otro lado, la persecución contra Raúl Falcão entra en su fase definitiva. Cuando ese hombre sea capturado, muchas personas descubrirán que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre, porque la verdad puede tardar años en aparecer, pero cuando finalmente lo hace, siempre exige un precio. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos giros de La Única Mujer. Soy Miguel, hasta el próximo episodio.